El fútbol profesional practica la dictadura. En el despótico señorío de los dueños de la pelota, los jugadores son los monos del circo, que no tienen el derecho de decir ni pío. ¿Fue siempre así? ¿Habrá sido siempre así? Esta es otra historia desconocida. Allá por 1980 y algo, en plena dictadura militar del Brasil, los jugadores del club Corinthians tomaron el poder. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Cuando se trata de hablar de grandes campañas de ciertos equipos, casi siempre llevan una connotación especial porque de otro modo no serían destacables en ningún sentido. El fútbol, muy arraigado de la sociedad desde tiempos inmemorables, se ha visto influenciado por ciertos sistemas que adopta una nación o ciudad, ya que al final eso es lo que representan. Bien sea un club de fútbol o una selección, uno de los principales argumentos que tiene cualquier equipo de estos es que representan algo. En la mayoría de ocasiones representan a un lugar, a un pueblo o a un país. Pero lo interesante llega cuando estas dos cosas se unen y se difumina la concepción que tenemos entre qué es el deporte y qué es la política en la sociedad. A comienzos de los 80, un conjunto de futbolistas logró un cambio dentro de su institución por un bien colectivo con el fin de acabar con ciertas injusticias en las que se veían envueltos cada una de aquellas personas. Denominada como la democracia corintiana y al mando de jugadores muy importantes en la historia del deporte brasileño, por más extraño que suene, se consiguió una revolución institucional dentro de un equipo y como si de un país se tratara, el pueblo, en este caso siendo los jugadores, vencieron y lograron hacerse escuchar. En este video vamos a indagar rápidamente por la típica historia de aquel club brasileño que en medio de una dictadura logró un cambio significativo, aunque haya quienes cuestionen y critiquen cómo fue que se llevó a cabo el movimiento. Una historia de película. Quédate porque comenzamos. Por supuesto, todo nos va a llevar al principio de donde nace este movimiento y a decir verdad es algo bastante alejado a cuando ocurrió este hecho. Como bien decíamos, el contexto extrafutbolístico que atraviesan las naciones puede influenciar de manera positiva o negativa en el deporte, y es eso precisamente lo que hace que esta historia llegara a existir. Para 1964, como era más común para la época, una dictadura militar se instaló en otro país sudamericano, esta vez le tocó a Brasil, un país que como básicamente todos en Latinoamérica ha tenido sus problemas y revueltas sociales y sus gobiernos injustos e indignos. No obstante, esta dictadura fue considerablemente larga, durando aproximadamente 20 años. Ya todos sabemos que una dictadura, entre muchísimas cosas que abarca, principalmente hace referencia a que no existe la democracia, lo que significa que un pueblo es obligado a ser dirigido a la fuerza por una persona sin tener en cuenta la voz popular. Otra cosa también es que se cometen violaciones a los derechos humanos masivamente con el fin de generar terror para poder gozar de ese poder. En fin, el tiempo pasa y Brasil cada vez más cerca de despertar a comienzos de los 80, aunque aún regida por la dictadura sangrienta, se llena de valor y entonces comienzan los pequeños guiños a esa oposición que desde hace casi una década debían haber tomado. Digamos que el pueblo empieza a normalizar más la valentía también porque ya no se atravesaba tanta violencia. Mientras todo esto ocurre, el fútbol seguía su camino regularmente y aunque sí se interfería a veces por las situaciones más delicadas, la liga brasileña y la misma selección asistían a sus encuentros como si se tratase de que todo estaba bien. Brasil, siempre futbolero, se apoyó en el balón para sobrellevar de una mejor forma las terribles condiciones de vida que le imponía su gobierno. Sin embargo, el juego no era suficiente para hacer olvidar su realidad a este pueblo oprimido. Los futbolistas siempre han sido el eslabón más débil, los que están al servicio del espectáculo pero que pocas veces pueden tomar decisiones sobre sus carreras y deben limitarse a obedecer órdenes. Así es como lo plantea Miguel Valderas a la hora de contrastar un pueblo oprimido y sin voz con los jugadores de fútbol. Entonces uno se cuestiona, ¿en realidad podríamos llamarles a los futbolistas marionetas de los grandes dirigentes? Con la nueva década de los 80 y cuando la dictadura ya estaba dando sus últimas señales de vida, el Corinthians de Sao Paulo marcaría una hazaña histórica, tan histórica que saldría de su burbuja deportiva para ser vista por millones de brasileños como el ejemplo necesario de esa lucha por la libertad en conjunto. Pero ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué un club de fútbol tuvo esa repercusión de importancia en un país con problemas tan graves? Bueno, ya vimos la historia del país, pero para responder a eso también hay que conocer un poco qué pasaba en el club.
En 1981 el Corinthians no atravesaba un muy buen momento, había tenido un nivel muy regular tanto en el campeonato brasileño como en el paulista. Sobra decir que si en el país no se escuchaba al pueblo, en el club los jugadores no importaban, no tenían voto y solo jugaban los partidos. Por el mismo motivo en el 82 el cambio de presidente en el equipo sería el puntapié ideal para lo que luego se vendría. Addison Monteiro, un sociólogo de profesión, tomó los cargos del equipo y tenía muy marcado en su cabeza una creencia que terminó siendo la clave fundamental para que se lograse la democracia corintiana. Él estaba convencido de que los jugadores podrían aportar a las decisiones del club para que tuviera un mejor rendimiento, ya que estaban jugando con el prestigio que había ganado, pues al ser uno de los más grandes clubes de Brasil, una mala racha podría significar ese declive del que luego sería imposible salir. Gracias a ciertos nombres que habían en la plantilla, finalmente fueron 4 personajes los líderes de la revolución que tenía como fin acabar con el régimen de su equipo, y que de una vez por todas se le diera el reconocimiento y la participación que merecían. La represión entonces influyó en gran medida al rumbo del equipo, pero también del país. El equipo de Corinthians estaba liderado por Sócrates, uno de los mejores jugadores brasileños en la historia. Muchos lo recuerdan por comandar y persuadir al equipo en esta lucha por la democracia dentro de los vestuarios, sin dejar de lado lo que sentía como brasileño, pero lo que pocos saben es de dónde se origina ese punto de vista más crítico de lo que uno espera que tenga un simple deportista. Bueno, Sócrates, pero el jugador era graduado en medicina, ni más ni menos. Cuando el presidente Monteiro y Sócrates comenzaron a compartir las ideas con el grupo, otros 3 jugadores fueron quienes se encargaron de impregnar a sus compañeros con una política de democracia por sobre todas las cosas. El artífice de este movimiento siempre fue Monteiro, quien llegó al club con el objetivo que terminó logrando: causar una revolución dentro del equipo para así llamar la atención del pueblo y persuadirlos de rebelarse contra la opresión y censura que sufrió el país por décadas. Obviamente había quienes estaban en contra de este movimiento puramente porque los privarían de su dominio absoluto, aunque otros pocos declaraban los heroicos hechos con otra versión. Finalmente lo conseguido con esta revolución fueron entre más cosas que el voto fuera equitativo para cualquier miembro del equipo, en donde fuera un presidente o un jugador suplente, su voto cuando se trataba de tomar una decisión valdría exactamente igual. En el club se votaba absolutamente por cada cosa relevante para el grupo y todos, incluidos entrenadores, masajistas, utileros, médicos y personas de limpieza, tenían el mismo peso de voto. Se votó por menús de comida, sobre qué harían en cada concentración, los fichajes, los patrocinios, y se aseguraron de que el porcentaje de taquilla fuera en partes iguales para todos, desde el directivo más importante hasta el chofer del bus. Había plena igualdad en la entidad. Una vez que el equipo logró la anhelada democracia, se reveló que todo se trató de un mensaje para su nación. Su premisa era puramente política y querían tomar su club para representarle al pueblo que era lo que debía hacer si quería un cambio. Claramente este hecho no se trató de la cura absoluta para el mal momento que transcurría el país. Sin embargo, sí fue uno de los acontecimientos con más peso para que 3 años después, en el 85, se lograra detener por completo la dictadura militar. Y a este fenómeno se le conoció como democracia corintiana, el día en que un club de fútbol y sus jugadores iniciaron un movimiento gigante en contra de una sangrienta dictadura nacional. El modelo no duró mucho tiempo, pues en realidad no fue muy útil darle oportunidad de voto a gente que no tenía ni idea de cómo manejar un club. El Corinthians se acopló entonces a la popular estructura que venía de Europa e imponía volver a los cargos con más peso para una mejor estabilidad del club. Por lo mismo, Sócrates abandonó al equipo para firmar por la Fiorentina, dejando así al club de su vida como el revolucionista que fue para aquellos lejanos tiempos. No sobra comentar lo que mencionaba anteriormente, y es que tiempo después este heroico hecho que inspiró al país se vio cuestionado y criticado duramente por una serie de personas, quienes acusaban a la democracia corintiana como que no era lo que finalmente se decía de ella, que en realidad se trataba de una democracia falsa en la que todo lo dominaban Sócrates y los otros 3 jugadores a su antojo y que todo era una mentira. La teoría se formó gracias a que eso fue lo que declararon 2 arqueros del equipo quienes vivieron desde adentro el hecho. Dejando eso claro, la intención aquí no es pintarlos como héroes porque la verdad nunca fue bien sabida, pero al menos su supuesto movimiento logró y aportó a que todo un país saliera de la violencia de una tiranía oscura. Cerramos entonces este video de un tema sumamente interesante que fue recomendado por Pandaro, quien desde hace un tiempo mencionó este y otros temas, así que pues realmente son cosas que vale la pena comentar en el canal, ya que lo atípico, insólito o sorprendente en este caso debe ser contado. Sin más, espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya parecido interesante. Ya saben que si quieren ver más de este tipo de contenido, la mejor ayuda es dejando sus interacciones, bien sea en likes, en comentarios o suscribiéndose si es que aún no lo han hecho. Yo soy Chapas del Crack y nos vemos en la próxima.